Buen día. No me permite. Buenos días. Buenos días. Vamos para el caso de baile para poder dar inicio ya. Inicio de compañía. Ya tiene un minuto que recién acabo de poner esto de la... El de sala 3 ya comenzó Carlitos, así que si fuera oportuno también ya ir comenzando también. Iniciamos, Carlitos, para llevar el momento que vamos a llevar bien incluso. Miramos con la ponencia del compañero. Listo, podemos empezar. Carlitos, ¿me confirman? Sí. Bienvenidos. Comenzamos, Carlitos. Bien, gracias, Carlitos. Bueno, bienvenidos al primer día del segundo Congreso Internacional de Investigación e Innovación CI3 2021 en la sala número 2. El eje temático de este congreso es tecnología y desarrollo. Tengo el gusto de presentarle a mi compañero que me va a ayudar en la moderación de este congreso, al ingeniero Juan Carlos Fuentes Potosí. Él es ingeniero en diseño y comunicación visual. Se desempeña como coordinador de la carrera de impresión offset del Instituto Superior Universitario Central Técnico. Bienvenido, Juan Carlos. Muy buenos. De igual manera, voy a estar igual de moderadora. Mi nombre es Elizabeth Ordóñez Chávez. Soy magíster en Administración de Empresas y me desempeño como directora académica en el Instituto Universitario Rumiñahui. Indicaciones para nuestro compañero, quien va a hacer su primera presentación. Estimado compañero, usted dispone de 30 minutos para realizar su presentación. Invitamos a los participantes de esta sala que pueden enviarnos sus preguntas por medio de la sala Zoom y también en el chat del Facebook Live. Estaremos nosotros igualmente con compañeros que nos van a ayudar con cada una de sus preguntas. Al final de la exposición tendremos 10 minutos para que el compañero pueda dar respuestas a sus inquietudes. Tengo el gusto de presentarlos a nuestro primer participante, la persona que va a hacer su ponencia, al magíster Byron Orlando Machay Tizalema. Él es ingeniero en electromecánica, magíster en educación, mención, innovación y liderazgo educativo. Actualmente se encuentra desempeñando el cargo de docente en el Instituto Superior Tecnológico Vida Nueva, en la carrera de electromecánica, con más de 6 años de servicio en la institución.
También cuenta con la experiencia en instalaciones eléctricas, domótica y procesos industriales. El tema en el cual nos va a participar es la pedagogía asistida Robot Alfa para el aprendizaje de la motricidad gruesa en el subnivel 1. Bienvenido, Magíster Machay. ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Les agradezco por la presentación. Bueno, en esta parte de la temática voy a dar a conocer referente a un tema de investigación relacionado netamente con la pedagogía asistida. Pues antes de empezar, una frase, el cual lo menciono, dice: el gran motor del cambio y la educación moderna es la tecnología. Anónimo. En esta presentación vamos a tratar acerca o referente al robot Alfa, que nos va a permitir como una de las herramientas dentro del aprendizaje de la motricidad gruesa en la educación de su nivel inicial 1. Dentro de esta temática, se ha abordado dentro de un proyecto de este proyecto de investigación lo que tiene que ver temas que son de día a día, los que nos tratan dentro de la parte de la educación inicial, lo que los docentes parvularios viven el día a día, su preparación de clase, sus herramientas de clase, qué cosas hacemos para motivar, para incentivar a nuestros niños dentro de la educación inicial. Por ende, nosotros aquí dentro de una rápida revisión bibliográfica, dentro de la parte de los antecedentes, nosotros tratamos primero la educación tradicional versus una educación moderna. ¿Qué cosas hacemos para motivar nuestra educación en la actualidad? Seguimos tal vez utilizando los mismos métodos antiguos de hace 10 años atrás, de hace 5 años atrás. Seguimos utilizando tal vez los mismos materiales del año anterior para este nuevo año lectivo. Tal vez los mismos materiales que teníamos de hace 5 años los utilizamos hasta hoy. ¿Cómo es nuestra educación tradicional? ¿Y cómo es nuestra educación moderna? ¿Qué vamos de vanguardia utilizando la tecnología? Si tal vez utilizamos nuestros celulares, nuestras tabletas, entre otros. Tenemos la adaptación robótica. Hoy hablamos mucho de la robótica, la tecnología, la industria 4.0 y cómo eso nosotros podemos incluir dentro de la parte de la educación. Estrategias tecnológicas. ¿Qué estrategias tecnológicas nosotros utilizamos para la enseñanza-aprendizaje de los niños? ¿Qué cosas lo llevamos día a día? Entonces, dentro de todo, buscando toda la información, nosotros abarcamos aquí, por país, aquí en Ecuador, que nuestra educación todavía sigue siendo tradicionalista. Todavía no estamos utilizando medios tecnológicos al 100%. No utilizamos, de hecho, la robótica ni siquiera para introducir dentro de la educación. Lo tenemos a veces tal vez como un hobby, pero no lo tenemos dentro de una malla curricular. No tenemos procesos tecnológicos para, netamente, por ejemplo, la robótica para este tipo de enseñanza. Entonces, a lo que queremos llegar es cómo, si es que da o no da prioridad para este tipo de enseñanza, netamente de la educación inicial, porque tenemos que empezar a cambiar nuestra educación. ¿Y cómo podemos cambiar? Desde abajo, es decir, desde la educación inicial. Tenemos aquí dentro de nuestro objetivo es aplicar el robot Alfa 1. Netamente, ¿para qué? Para el fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la motricidad gruesa en subnivel inicial 1 mediante el control, la operación y la conectividad. Entonces, dentro de este objetivo, va a llevar netamente al docente a tener un poco más de conocimiento en la parte tecnológica. Y si no lo tiene, pues aquí está el énfasis de la actualización de conocimientos y de aprender a utilizar netamente la tecnología. Esto ha sido un stop para muchos docentes, en el cual la mayoría de docentes, hablamos un docente parvulario, tal vez de unos 50 años, 40 años, sé que tiene bastante experiencia dentro del ámbito de educación, pero ¿qué es lo que netamente le paraliza al docente? Es el miedo a la conectividad, es el miedo a la tecnología. Y eso es lo que es un paradigma que nosotros sí deberíamos romper. Entonces es lo que nosotros pretendemos o nosotros buscamos. Dentro de esto, nuestra conceptualización, el objeto y el campo de estudio se ha abarcado muchas cosas. Punto número 1, por ejemplo, las TICs. ¿Utilizamos o no utilizamos TICs? ¿Qué tiene que ver las TICs dentro de nuestra educación? A eso nosotros lo vamos a enlazar netamente con la parte de la robótica educativa. A eso lo enlazamos con el control, operación, la conectividad,
cómo tal vez podemos programar algo básico, cómo podemos tener un monitoreo, cómo podemos controlar a nuestro robot. Y netamente el robot ALPA 1. ¿Para qué está destinado netamente? Bueno, este robot, según la parte bibliográfica, es creado dentro o para un ambiente familiar, pero nosotros sí lo podemos acoplar dentro de la educación. ¿Por qué motivo? Porque este robot nos permite que controlar o tener control para un esquema corporal y también para la parte de lateralidad. Dentro de la educación inicial 1, nosotros buscamos explorar dentro de la motricidad gruesa, porque eso es lo que en su mayoría tiene la capacidad del robot ALPA. Por ejemplo, lateralidad, equilibrio, la parte espacial, el tiempo, el ritmo, en los cuales eso me va a llevar al niño, en este caso, a mejorar la parte del aprendizaje y al docente pues a mejorar la parte de su enseñanza. ¿Cómo nosotros enseñamos? ¿Y cuáles son las nociones básicas que este robot nos va a permitir realizar? No, dentro de la parte de la motricidad, bueno, hay varios campos, varias áreas en las cuales ahonda dentro de esta investigación, pero el robot netamente no puede abarcar todo eso. Entonces vamos a ver también cuáles son las áreas que verdaderamente el robot sí me ayuda o sí me permite realizar este tipo de actividad. Entonces, para esta investigación que se acopla, se ha tratado más que todo de coger la planificación que netamente considera el Ministerio de Educación aquí en Ecuador y adaptarlo. O sea, coger el robot y utilizarlo como una herramienta y adaptar a nuestra planificación de clase, que en su mayoría los docentes lo aplicamos. Dentro de la parte de educación inicial tienen una planificación que viene directamente del ministerio. Entonces, a eso es lo que nosotros queremos acoplar. En los cuales, por ejemplo, vamos a tratar o se trata más que todo la experiencia de aprendizaje, el grupo de edad con cuáles de los niños manejamos, cuántos niños, por ejemplo, la descripción general de la experiencia, cuál es el elemento integrador el cual al momento de utilizar el robot nosotros vamos a tener, cuáles son los ámbitos, la destreza, las actividades que se puede realizar, los recursos, los indicadores de evaluación, que esos son o nos permite verificar si es que verdaderamente el niño mejora o no mejora utilizando este tipo de herramientas que viene a hacer el robot. Entonces, lo que hemos cogido es la planificación del ministerio y acoplar este proyecto hacia acá. Entonces, ¿para qué? Para que sea netamente, o sea, sea formal, utilizando la planificación del ministerio. Entonces, dentro de la planificación, aquí lo he puesto un extracto sumamente pequeño, porque la planificación es muy grande dentro del proceso de levantamiento de datos. Entonces, algo muy sencillo que lo he cogido acá, algún extracto, como les decía, es, por ejemplo, ¿cuál es nuestro objetivo? Por ejemplo, es realizar primero la presentación del robot ALPA 1 mediante la programación en este caso, de un baile acrobático. El éxito Segundo, tenemos, por ejemplo, realizar la empresas presentación gráfica del robot mediante láminas, en este caso, para que el niño pueda colorear sus partes. Y aquí nosotros podemos verificar algunas actividades en las cuales nosotros podemos ir realizando. Por ejemplo, programar al robot para el baile acrobático mediante la configuración de los servomotores netamente del robot, que no es para nada complicado. Tenemos la organización de los niños de manera dinámica para realizar esta presentación. Tenemos la presentación acá dinámica ya netamente del robot, en los cual permite la interacción netamente física con los niños, tratando en este punto siempre de ser el robot que pase a ser parte de un espejo. Entonces, aquí dentro de la parte bibliográfica, hay muchos autores que mencionan que el mayor aprendizaje que los niños tienen en esta edad, en educación inicial 1, es mediante el espejo. Es decir, la repetición de su profesor. Entonces, lo que nosotros queremos es aquí ingresar al robot. Entonces, el robot ingresa, dice listo, lado derecho, lado izquierdo, arriba, abajo. Entonces, es lo que el niño va a permitir que pueda ir reconociendo las partes a partir de la parte de la robótica, a partir del robot. Considerando que el robot nunca va a sustituir al docente, sino pasa a ser parte de una herramienta, lo vamos a utilizar como una herramienta. Y por acá tenemos un segundo punto que como les decía, un extracto, es que los niños empiezan a realizar un coloreo aquí dentro de las láminas. ¿Por qué se trabaja aquí en este punto de primero de colorear las láminas y no se puede ir directo? A ver, vamos a coger el robot, listo, hace esto y
y trabajamos. No se puede hacer eso porque hay varios niños dentro del levantamiento de datos, lo he podido constatar y también está descrito, mencionado, que no todos los niños tienen la misma perspectiva, no todos los niños actúan lo mismo. Hay unos niños que al ver al robot es algo muy nuevo. Incluso a veces por el propio sonido sienten temor, sienten miedo. Entonces, lo primero que aquí hay que realizar es la socialización, verificar cómo los niños lo pueden adaptar. Aquí, dentro de la experiencia, les cuento que hay niños que a veces una cierta cantidad de porcentaje de niños sienten temor e incluso empiezan a llorar, porque tal vez nunca vieron un robot. Entonces, aquí ya va a depender mucho de la planificación y de cómo nosotros podemos ingresar, cómo podemos incluir la parte de la robótica en la educación inicial. Entonces, dentro de este ingreso, nosotros tenemos una socialización del proyecto. Esta socialización del proyecto lo hemos clasificado en 3 puntos. Primero, la parte de la documentación. Segundo, la socialización del funcionamiento. Y tercero, la socialización con los padres de familia. Porque dentro de la socialización del funcionamiento nosotros tenemos la programación del robot. Cómo nosotros programamos y listo, vean, aquí está, funciona de esto, se puede mover de esta forma, puede hacer tal cosa o no puede hacer tal cosa. Entonces, primero, la socialización del funcionamiento. Y segundo, la socialización con los padres de familia, pues dentro del reglamento nosotros, o nos pide el ministerio un acta de consentimiento, en el cual, bueno, es la aceptación de padres de familia, en los cuales ellos, valga la redundancia, aceptan que estos proyectos sean incluidos dentro de la educación, que es la parte de la robótica. Eso es algo muy importante, ¿no? Incluso para que el estudiante pueda ser fotografiado, ver cómo los índices, cómo la parte cuantitativa o cualitativa tiene efecto en el niño, porque a veces puede incluso tener un efecto secundario. Entonces aquí sí lo tenemos que manejar muy claro, este tipo de socialización para la parte de la introducción del proyecto. Dentro de la ejecución se puede trabajar en este caso en 3 etapas. Etapa 1, etapa 2 y etapa 3. La etapa 1, como les había mencionado, dentro de la planificación, se trata acerca de la presentación ya del robot por láminas, para que el niño primero pueda colorear, pueda pintar a su gusto, vaya socializando, vaya viendo qué colores le puede dar al robot, cómo tiene la forma tal vez de su cabeza, cómo tiene la forma de sus brazos, de sus piernas, de su cuerpo, del tamaño tal vez. Entonces, primero la socialización. Entonces, por eso lo hemos puesto como etapa número 1. La etapa número 2, la presentación del robot con bailes acrobáticos, que llama mucho la atención a los niños para que le pueda captar y sea parte del día a día del niño. Es como que el niño, ¿no es cierto?, cuando compra un juguete, entonces lo primero que hace es ver qué hace. Ya no reconoce primero sus partes, sino es primero qué hace, cómo se mueve, canta, baila, qué sonidos tiene. Entonces, eso es lo primero que llama la atención. Entonces, ¿cómo podemos captar al niño? ¿Cómo podemos engancharle al niño? Primero es, ya dentro del robot, es realizando este tipo de presentaciones. Y segundo, tenemos la presentación ya de los robots con movimiento, con canciones infantiles, con canciones que ayudan o permiten la parte de la lateralidad, etc. Un ratito, se me tuvo un problema acá. Ya. La parte metodológica que se ha manejado, tenemos los paradigmas, el enfoque, el tipo y el nivel. Dentro del paradigma, nosotros trabajamos con la parte cualitativa y también con la parte cuantitativa. ¿Por qué la parte cualitativa? Porque nosotros podemos realizar netamente una parte de observación y verificar qué cambios tiene o qué cambios tuvo dentro de esta inclusión el niño. Y cuantitativos, pues dentro de la parte de levantamiento de información, datos estadísticos, el cual nos va a permitir cuantificar netamente un valor numérico y a verificar qué pasó, si hubo o no hubo mejoras, si es que mejoró o no mejoró la inclusión de este robot. Dentro del tipo tenemos netamente cuasi experimental. Se ha trabajado con un grupo de control y también con un grupo experimental. Hemos trabajado con 2 grupos de aquí. El primer grupo que viene a hacer el control para ver qué pasa con este grupo A, qué pasa con el experimental, con nuestro grupo B, y luego poder comparar los datos realizando netamente un pretest y un posttest. Entonces, el pretest me permite verificar antes de
realizar la inclusión del robot, la aplicación del robot, qué datos o qué niveles de evaluación obtuvo cada niño por niño y también de manera total. Y el post-test, después de haber aplicado para poder comparar nuestros datos y verificar si hubo o no hubo mejoras. Dentro de esto se ha trabajado mucho también con el alfa de Cambridge para verificar la confiabilidad, pruebas no paramétricas de la U de Manguit, que nos permite englobar todos estos datos para poder sacar un producto final y poder comparar. Estos datos pueden ser muy variables, porque va a ser muy distinto, por ejemplo, aplicar en un campo de estudio, hablemos de educación pública con una privada. Entonces puede tener tendencias a cambiar. Y tenemos los niveles de exploratoria y también la parte descriptiva en esta parte del proyecto. Dentro del universo, población y muestras, se ha trabajado en total con 30 estudiantes, 2 docentes, dando un total de 32 como parte de nuestra población. No se considera aquí una muestra porque la población es muy pequeña, entonces no hay una muestra total para poderlo plantear. Dentro de esto se ha trabajado con lo que tiene que ver las entrevistas y la observación, la entrevista guía de entrevistas y la observación, pues un registro de observación. Dentro de la observación se ha creado una tabla, de igual forma tratando de acoplar dentro de los parámetros de evaluación cualitativa y cuantitativa que nos puede proporcionar el ministerio o puede ser netamente creada por la institución. Entonces, dentro de esto, por ejemplo, se ha tratado de dar 3 ámbitos o 3 puntos, iniciando, en proceso y adquirido, tanto para un pretest como para un posttest, en el cual nos va a permitir comparar nuestros datos. Entonces, aquí es donde nosotros evaluamos. Y dice, listo, el niño reconoce el lado derecho, reconoce el lado izquierdo, reconoce qué es arriba o reconoce arriba, reconoce abajo o qué es abajo, salta de un pie, tiene tal vez equilibrio con un pie, salta con los 2 pies juntos, levanta el pie derecho, levanta el pie izquierdo. Entonces son cosas que nosotros podemos evaluar dentro del pretest y del posttest. Netamente la aplicación dentro de que tiene que ver ya el robot, va a trabajar aquí en 4 áreas. Esquema corporal, va a trabajar la parte de la lateralidad, va a trabajar en la parte espacial, en los cuales tiene el robot la capacidad de poder realizar este tipo de actividad. Hay otras que no va a permitir, ¿no? Que tiene dentro de la lateralidad, pero por la propia funcionalidad del robot no pueden ser incluidas. Acá tenemos ya los valores en los cuales nosotros lo hemos levantado y los hemos comprobado con un pretest y con un posttest. Entonces ahí tenemos nuestro grupo de control, nuestro grupo experimental, como les había mencionado, un total de 30 niños, grupo de control 15 niños, grupo experimental 15 niños, tanto en un pretest como en un posttest. Ya dentro de los primeros resultados nosotros podemos verificar acá un rango promedio del pretest en grupo experimental, por ejemplo, de 13.67 a comparación de un grupo de control de 17.33. Ahora, dentro de un posttest, nosotros podemos verificar un grupo experimental con 18.37 y a un grupo de control, en cambio, con 12.63. Entonces, esto viene a ser un resultado ya adquirido dentro de un pretest y dentro de un posttest. Aquí podemos ya apreciar ya el resultado por medio del diagrama de cajas, a ver qué sucedió, qué pasó, si hubo o no hubo. Entonces aquí nosotros podemos acertar que sí hubo un cambio positivo dentro de la aplicación del robot. Nosotros, miren, ahí podemos observar dentro de un posttest tenemos un valor de 25.4 a comparación de un pretest que tenemos de un valor de 22. Nosotros acertadamente podemos decir que la inclusión de la robótica o de la parte del robot sí tuvo efectos positivos. Sí nos permite la parte en este caso del cambio o de la mejora más que todo de lo que tiene que ver la aplicación. Les voy a compartir un video en el cual nos vamos a poder verificar
la aplicación del robot y cómo los niños pueden actuar. Sí, tenemos 5 minutos para ir concluyendo, compañero. Ya, muy amable. Párenle, párenle, párenle. Fuera de la línea, fuera de la línea. Párenle. No se paró. Bueno, por el tiempo logré proyectar solamente un pequeño espacio de un video con respecto a la aplicación. Tenemos dentro de nuestra discusión del proyecto de investigación y aplicado, y menciona, dice, la robótica y la educación inicial va a la mano con la integración de las herramientas tecnológicas, por lo que se determina también que la incorporación de TIC, de la educación inicial, reside en el uso de que se hace en la formación del niño. Por lo tanto, los docentes, al igual que los padres de familia, se incorporan en el desarrollo del proceso educativo. Se estima que las nuevas generaciones utilizan principalmente las TICs y se habla en este caso de una educación digitalizada. Una conclusión global que nosotros lo podemos apreciar que la pedagogía asistida está considerada como una estrategia de enseñanza empleando componentes, herramientas y aplicaciones tecnológicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la educación inicial 1. Por lo tanto, aquí nosotros podemos abarcar, ¿no?, de la robótica educativa que está siendo integrada en una herramienta del proceso de formación de niños, de jóvenes incluso, no solamente de educación inicial, puede ser en educación media, en bachillerato, incluso en educación superior. Y también que la integración del robot de la educación inicial obliga a que los docentes tengan una actualización del conocimiento y del uso del manejo. Pues como los había mencionado, esto es una problemática que todavía se sigue hundando el día a día, que el docente o los docentes no quieren dar paso a la tecnología o simplemente tienen temor a la utilización o a la tecnología que nosotros ahorita lo estamos. Por ejemplo, muchos, y es lo mismo que pasó con las computadoras, muchos tenían miedo, temor de utilizar una computadora, cómo se enciende, cómo se apaga y ahora qué hago. Entonces lo mismo está sucediendo ahora con la parte de la robótica. ¿Qué hago? ¿Cómo lo programo? ¿Para qué me sirve? ¿Qué sucede con eso? Entonces, eso es un paradigma que nosotros deberíamos romper para poder dar cambio a la parte de la educación moderna. Eso ha sido todo con respecto a este proyecto de investigación. Muchas gracias. Agradecemos mucho su participación, realmente un tema muy interesante en relación a lo que es la pedagogía asistida por el robot. Vamos a dar paso a lo que es a las preguntas. En este caso, tengo el gusto nuevamente de presentarles a mi compañero Juan Carlos Fuertes, quien hará en este caso de moderador para poder plantear las preguntas, y el compañero Byron Machay responderá de acuerdo a las inquietudes del público presente en este congreso. Muy amable, Eli. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí. Sí, muy amable. Gracias, Byron. Vaya, qué interesante, ¿no? Como tú lo mencionabas, la parte pedagógica, ya pasamos de lo que tradicionalmente utilizábamos, que era los libros, los cuadernos, y pues creo que en esta prácticamente últimos 500 y algo de días nos cambió la realidad totalmente, ¿no? Creo que estamos enfocados ya en algo más virtual, más digital.
Y recopilando ya información o las preguntas que muy amable nos hacen llegar de nuestras redes sociales, nos plantean, ¿por qué la aplicación de la robótica en los niños debe ser ingresado desde lo más básico? O se entendería de que desde los niveles iniciales, ¿no? Tal vez en el video que tú nos compartiste nos podrías indicar en qué edad de qué edad eran esos niños como para responder esta inquietud. Ya, perfecto. Como estamos hablando de educación inicial 1, que es la parte más básica, lo diríamos acá dentro de educación, la parte inicial, los niños comprenden de 3 a 4 años. Entonces, ¿por qué nosotros incluimos a esto de aquí? Para que nosotros si queremos cambiar la educación, tenemos que empezar a cambiar desde abajo, no desde arriba. Entonces, ¿cómo empezamos a cambiar? Es dando ya la inclusión de la tecnología a los niños. Y nosotros, por ejemplo, hoy tenemos niños en casa, nuestros pequeños en casa, que ellos incluso pueden manipular el celular mejor que nosotros. Usted le da el celular y por intuición Entonces, ¿por dice, qué listo, acá nosotros está YouTube, incluimos aquí a está esto? tal cosa. O sea, por propia intuición va manipulando. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es que también la robótica sea incluida desde abajo. Y ahora, ¿por qué nosotros tenemos que tener mucho cuidado dentro de la inclusión de esta robótica o del robot en educación inicial? Como les había mencionado, aquí hay un pequeño cambio muy fuerte a veces que yo lo he logrado palpar en los niños. Como les decía, nosotros cogemos y tenga el robot y se mueve así. Se ha dado el caso de que un niño o dos niños salen llorando por el mismo miedo, por el mismo temor. ¿Y ahora qué es eso? ¿Por qué suena de esa forma? ¿Por qué camina? Entonces, nosotros deberíamos empezar a cambiar desde abajo para ir dando ya pasos más grandes hasta llegar a la manipulación, incluso si fuese necesario poder, aprovechando, dependiendo del año, del tiempo, la capacidad de los niños, de los jóvenes, poder hacer un país que sea productor, creador, fabricación de robots. Ok, gracias, Byron. De igual manera, tenemos otra inquietud, ¿no? Dice, ¿cuál es la evaluación más acertada para poder adquirir datos estadísticos en el levantamiento de la información? Ya. Dentro de este levantamiento, cómo nosotros podemos tener datos más certeros es bajo una evaluación cuantitativa. Es cierto que dentro de esta evaluación o dentro de los parámetros de evaluación que nos da el ministerio es netamente cualitativo, pero dentro de la cualitativa no podemos acertar y decir, sí, verdaderamente el niño hubo mejoras. No, entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer ese tipo de datos, contrastar esos datos? Es bajo una evaluación netamente cuantitativa. ¿Por qué digo esto? Porque a veces incluso dentro de la aplicación, nosotros vamos evaluando de manera cualitativa a un niño, por ejemplo, le preguntamos, levante su mano derecha. Listo, levantó la mano izquierda, por ejemplo. Pero ¿qué pasó el niño de atrás? Ellos son muy observadores. Entonces, como el primer niño levantó esto, ¿qué pasó? Él también volvió a levantar el mismo brazo. Entonces, ahí no se puede obtener una evaluación tan certera. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bajo en este caso, una evaluación que sea cuantitativa. Igual, ¿no? Muy interesante, Byron, como tú dices, tendríamos que adaptar hasta cierto punto y algo que se pudo ver el día de ayer en las redes sociales, ¿no? Esta reunión creo que se requiere entre la educación superior, la educación media y el campo empresarial, ¿no? Creo que lograr esa armonización que nosotros como docentes de educación superior siempre estamos solicitando, ¿no? A los entes de control de cada uno de los estamentos del Estado. Y hacia allá va la siguiente inquietud, ¿no? Necesitaríamos hasta cierto punto actualizar ya la currícula o el currículo educativo en pro de apuntalar nuevos sistemas educativos. Perfecto. Sí, por ejemplo, en Argentina, hay ya netamente una empresa que se llama Galileo. Entonces, por ejemplo, esta empresa fabrica, crea robots y ellos tienen la incorporación ya directo a la parte con relación a la educación que tienen allá. Entonces, listo, vamos a coger el robot, vamos a incluir dentro de un proceso de enseñanza para los niños, dentro de la propia malla de educación, a comparación de nosotros que no lo tenemos.
Bien o cierto, tal vez tenemos TICs, pero robótica, hasta donde yo conozco y recopilado información, no tenemos dentro de una malla, dentro de educación inicial. Pero tal vez tengamos por educación media en este caso universidades, tal vez, pero dentro de educación inicial o dentro de la escuela nosotros no lo tenemos. A comparación, por ejemplo, Argentina, que ya lo está haciendo, como les mencioné, esta empresa Galia lo coge y lo incorpora. Entonces, si nosotros queremos cambiar la educación, queremos incluir la parte de la robótica, podríamos empezar desde ahí, incluyendo dentro de la propia malla de educación. Así es, ¿no? Ese creo que es el gran salto que necesita o que nos ha acercado en este momento esta nueva realidad en la que nos estamos desempeñando. Sí, algo que ya un poquito más apegándonos dejando de lado un poco el lado pedagógico, ¿sí? Entrémonos en el lado ya de programación. ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza en estos robots? No sé, no sé si llamarlos prototipos. ¿Qué tipo qué tipo de programación se utiliza? ¿Es muy amigable? ¿Se necesita una preparación extra? O como tú lo dices, ¿no? Ahora creo que estamos tan acostumbrados de que si no nos ponen el timbre y la palabra timbre aquí, muchas de las veces no encontramos dónde timbrar. Y esa es una realidad que lastimosamente es el lado negativo también, ¿no? Hasta cierto punto de lograr de entregar las facilidades necesarias, por decirlo de alguna manera. Ya, perfecto. Con respecto a su pregunta. Este robot, el ALPA, hay ALPA 1 y ALPA 2, en especial lo que se ha aplicado es el ALPA 1. Este robot ya viene con su propio software de programación. Entonces, lo único que nosotros tenemos que, es un producto de VTech. Entonces, VTech ya tiene su propio software cargado en su página. Lo único que nosotros hacemos es coger, descargar como una aplicación. Hay dos cosas o dos formas de nosotros poder programar el robot. Una, por medio de PC, y otro simplemente por medio de nuestro smartphone, de nuestro celular, que ya viene como una aplicación que cualquiera. Entonces, lo único que nosotros cogemos, por ejemplo, en nuestro celular, que es lo más sencillo que hay, es descargar la aplicación desde Play Store, en este caso que está con el nombre de ALPA 1, simplemente conectar a través de Bluetooth al robot, y la parte inicial es simplemente ir moviendo como jugar Tetris, o simplemente como jugar con un carrito, como un joystick. Entonces, quiero al lado derecho, quiero al lado izquierdo, quiero arriba, quiero abajo. Esas son las funciones básicas que vienen ya preprogramadas dentro del robot. Ahora, si yo quiero programar ya, si yo quiero, por ejemplo, listo, quiero incorporar la canción y se me ocurre que baile y que se mueva acorde, por ejemplo, la canción de la vaca Lola, como yo lo he hecho. Entonces, ahí sí necesito un poquito más de conocimiento en lo que tiene que ver la programación a través de un PC, que es sumamente amigable desde el punto de vista de VTech, y también desde mi punto de vista, que lo único que tengo que ir haciendo es, listo, quiero que se mueva al lado derecho, listo, le doy un clic acá y cuántos grados quiero que se mueva. Quiero que se mueva al izquierdo, cuántos grados quiero que se mueva. Eso es la parte de verbal que les podría explicar cómo es la programación. Es sumamente amigable. Ya, ok, Byron, y con estas dos preguntas en una, ¿no? Desde el chat nos mencionan, ¿se vería una mejora con los niños que utilizan la robótica? Y una más de parte. ¿Crees que en algún momento, Byron, los docentes se verían intercambiados por este tipo de robot? Con eso nos despedimos. Ya. Le respondo primero a la segunda pregunta. Con respecto a esto de aquí, de que si el docente acepta o no acepta, pues yo creo que ya está en cada uno del docente. Nosotros tal vez no podemos obligarle, decirle, listo, tienes que aplicar esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. No, porque no hay un incentivo de cambio de educación propio del docente. Entonces, si yo quiero incluir la parte de la robótica, pues va a empezar el cambio por mí. Yo primero tengo que capacitarme, tengo que actualizar mis conocimientos. Si tal vez no puedo utilizar un computador, un celular, no puedo manipular muy bien, pues tengo que empezar haciendo el cambio yo. De esa forma nosotros podríamos ir integrando. Caso contrario, no, porque si el docente parvulario se niega, se cierra más que todo, así no.
nosotros vamos a utilizar también la misma metodología, pues no vamos a poder cambiar. Eso de que, no sé si tal vez se me repite la primera pregunta que se me fue. A ver, dame, si es que se vería mejores resultados con la ocupación del robot. Ah, sí, perfecto. Yo le he visto un cambio muy positivo, que incluso nosotros ya llevando una aplicación ya de una semana en el robot, los niños ya lo forman parte como si fuese su amigo. Y ahí los niños ya le ponen el nombre y dice dónde está, por ejemplo, ahí dentro del levantamiento de los datos, los niños le pusieron el nombre del robot y eso se puede escuchar en el video. Le dice Roboto, ¿dónde está Roboto? ¿Dónde está mi amigo Roboto? Entonces es la forma en la cual nosotros incluimos. Ahora, ¿cómo se ve el efecto positivo? Primero, el niño ya empieza a reconocer. Le ve al robot listo, que bailemos, que pongan para levantar la mano izquierda, pongan para levantar la mano derecha. Ya se puede ver un cambio positivo dentro de la parte cualitativa. Pero ahora también puede haber un cambio secundario dentro de la parte cuantitativa. Porque a veces levantar los datos o tener esto aplicado todo el día para poder levantar los datos es medio complejo. Hay un cambio de los niños que a veces llegan a aburrirse en 5 minutos, en 10 minutos y no se puede levantar los datos muy bien. Entonces hay que pasar por un segundo día para poder levantar. A veces el niño un día viene emocionado y el otro día no quiere saber nada. Entonces es por los cambios, por los efectos emocionales mismos de los niños que a veces puede dar este tipo de cambios. Ok, Byron, creo que este tema a nosotros como que estamos en la parte educativa, ¿no? Y también la parte del foro que está participando son personas que están enfocadas en la formación de desarrollo infantil. Tendríamos como para conversar de largo, ¿no? Pero también tenemos que dar cumplimiento a los tiempos establecidos. Para nosotros como CI3, pues ha sido un gusto que nos hayas compartido tu conocimiento, tu experiencia. Felicitaciones y que lo sigas desarrollando, pues, y esperemos que a la vuelta de la esquina también esto ya no sea, como tú lo mencionabas, ¿no? Algo extraño, sino que ya sea algo mucho más familiar. Eli, por favor. Gracias, Juan Carlos. Realmente felicitaciones de Byron, un tema muy interesante realmente en estas épocas de pandemia, en estos nuevos cambios en el uso de tecnología. Son herramientas que nos pueden ayudar mucho dentro de lo que es el desarrollo también desde nuestros pequeños, desde las edades pequeñas. Y para ir cerrando, para no dejarle un poco inconclusa, veo que recién colocó una compañera una preguntita. ¿Desde qué edad los niños pueden tener ya este tipo de interacción con los robots? Ya. Si hablamos dentro de la interacción, o sea, utilizado por el docente como herramienta, podemos decirle que desde los 3 años. Dentro de la fabricación propia del robot, el robot es netamente creado para un grupo familiar. Entonces, el grupo familiar comprende a partir desde los 2 años en adelante, donde el niño ya empieza a interactuar. Ahora, si nosotros queremos ya la manipulación, que el niño empiece a programar, tal vez que el niño empiece a mover los brazos, etcétera, al propio robot, estaríamos hablando más o menos de una edad de 6, 7 años, que el niño ya lo puede hacer. Dependiendo del manejo del celular. Y ahora, como les decía, los niños de 3 años, de 4 o 5 años, maneja o manipula muy bien el celular más que su papá. Entonces, está comprendido entre esa edad. Gracias, Byron. Listos, agradecerles mucho a todos los presentes en esta sala. Vamos nosotros a tener un receso, vamos a retornar nuevamente a las siguientes presentaciones a partir de las 2 de la tarde. A partir de las 1:30 ya se va a estar habilitada la sala para poder ingresar y iniciar o arrancamos con la segunda exposición, 2 de la tarde. Muchas gracias por su presencia y una buena tarde para todos. Muchas gracias, Byron. Muchas gracias, Deli. Gracias, compañeras. Buena tarde. Hasta luego. Gracias.